Meditaciones, el pan de vida. El pan de vida, mi necesidad primera, y sin ti yo nada fuera. Alimento que viene de Dios. Porque Jesús es pan de vida eterna. Dirige el pastor John Robert Peña Vuelvas. Hola, muy buenos días para todos. Dios les bendiga muchísimo. Les saluda el pastor John Robert Peña Vuelvas, dándoles la más cordial bienvenida a este espacio Meditaciones, el pan de vida, alimento que viene de Dios. Nos seguimos alimentando en el orden nuestro espíritu, en el orden el alma y también nuestro cuerpo. Bendito sea el Señor que la palabra lo enseña. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible, imagínate, irreprensible hasta la hora de la venida, de la llegada del Señor Jesucristo. Irreprensible, ¿sabes qué quiere decir? Quiere decir que no admite reprensión, es decir, si una persona está obedeciendo a la voluntad de Dios, a lo que Él le enseña, entonces nunca, jamás se le puede reprender o se le puede corregir a una persona que está siendo obediente a la palabra de Dios. Eso jamás. Por eso dice la Biblia que nos tenemos que guardar irreprensibles en todo nuestro ser. Mira qué tan interesante que es lo que la Biblia nos está enseñando. Nuevamente te invito a que la Biblia tiene que ser estudiada. La Biblia tiene que ser aquel libro que marque la pauta por encima de todos los demás. Puede que a ti te guste leer mucho, sí. Claro que es muy interesante leer, es muy bueno leer, es una necesidad leer que también tenemos como seres humanos. Pero, por favor, la palabra de Dios, no la dejes allá a un lado. No le dediques más tiempo, sí, a otro tipo de lectura, si la palabra de Dios la tienes ahí simplemente como un amuleto, cuando la necesites simplemente, cuando sea una absurda necesidad que puedas tener, y entonces, o porque tengas miedo, ¿cierto? No, nada de eso. Simplemente sé consciente que la Biblia, allí está escrita la voluntad de Dios. Hombre, vamos a conocer a quien es nuestro Dios. Vamos a conocer, como le digo yo a la iglesia que presidimos con mi esposa, vamos a conocer a quien es nuestro Salvador, es decir, al Señor Jesucristo. Hay que conocerlo. ¿Cómo? Pues hombre, estudiando la palabra de Dios. Y la dirección que siempre le he dado a la iglesia y a ti, que trascendemos con estas meditaciones y está llegando muchas personas fuera de Colombia, pues entonces aprende a leer la palabra de Dios para que conozcas a tu Salvador, al Señor Jesucristo, a través de los evangelios Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Comienza con eso y te darás cuenta que ahí te enseña la palabra de Dios con respecto al Señor Jesucristo. Interesante, ¿sí? Y hoy vamos a continuar, hoy viernes 3 de mayo continuamos con la serie Principios de Vida que nos ayudan a vivir. Hombre, qué interesante es que podamos entender ese punto, esa necesidad. Es que necesitamos de verdad entender que son principios que le sirven a mi vida en todas las áreas. Mira, te estoy hablando en todas las áreas. Y eso ayer lo hablábamos, ayer lo decíamos precisamente en lo que es irreprensible naturalmente y por supuesto hoy también. Y continuamos con este punto tan importante cuando hacíamos mucho énfasis en la necesidad de ¿qué? De cuidar la salvación, con el versículo 3 de Hebreos 2. Con más razón seremos castigados nosotros si no reconocemos el gran valor de la salvación que Él nos ofrece. Entonces hay que cuidarla, hay que ocuparnos de la salvación, hay que conocer todo lo que la salvación trae consigo. Bendito sea el Señor. No solamente es decir yo soy salvo y ya. No, esos son facilismos de lo que te he dicho sencillamente. Y así no podemos tomar nosotros la palabra de Dios. De una forma ligera, facilista. Es decir, donde no se esté pagando un precio por conocer a Dios y entenderlo. No, bendito sea el Señor. Claro que hay que hacerlo. Entonces, continuamos con este punto. Y podemos decir que, mira, qué interesante. Hay que desechar todos los pensamientos que causan desobediencia. Es que, ¿qué te llega a tu mente?
¿Qué te llega a tu mente? Esos pensamientos que te invitan a hacer todo lo contrario o muchas cosas que estén en desacuerdo con Dios y que por supuesto a todas estas alturas de la vida ya una persona adulta, es decir, inclusive antes de llegar a los 18 años, hoy en día los jóvenes están muy entendidos y ya son muy conocedores literalmente del bien y del mal, ya ellos saben, pero hombre, algunos quieren acercarse a Dios y ser obedientes y otros no. Yo diría que la mayoría, pero que eso no nos pase a nosotros, por supuesto. Entonces hay que desechar esos pensamientos. Y mira qué interesante esto que te voy a decir. La fe más grande es la fe que obedece. Interesante. Ponle cuidado. Llévala a tu mente y en tu corazón. Guárdala. Aprende. Entre más rápido aprendamos, menos vamos a sufrir. Ponle cuidado a esto. La fe más grande es la fe que obedece. Es la fe obediente. A Dios, por supuesto. Bueno, miremos entonces qué nos enseña Filipenses 2.8. Filipenses 2.8 dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Punto. Esa es la fe. Es decir, hombre, nadie que no lleve el proceso de formación del carácter de Cristo en su vida, como cristiano, como parte de la iglesia de Cristo, como miembro, si no entiende, si no comprende y si no está dispuesto a estar matriculado y poner por obra y práctica, una vez que esté matriculado en la escuela de la obediencia, entonces, ¿qué puedes esperar tú? ¿Cuál fe grande tienes si tú no eres obediente? Pero si todo lo contrario, eres un hombre y una mujer y un joven que se matriculó en la obediencia, en esa escuela que debemos hacerlo todos los cristianos y todo aquel que va conociendo a Cristo, entonces bendito sea el Señor. Vamos a entender lo que Filipenses 2.8, que Cristo se hizo obediente hasta la muerte y hasta que la cruz, allí en la cruz, experimentó esa muerte de cruz. Ponle mucho sentido, para bendición de tu propia vida. Esto es para bendición de tu propia vida. Listo. No obstante, si nuestros propios pensamientos, ponle sentido, si nuestros propios pensamientos preceden, es decir, están antes a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, entonces vamos a perder la fe en Él y vamos a ser unos completos desobedientes a su voluntad, precisamente como le pasó a Adán y a Eva. Ese es el tema que tenemos que entender. La fe más grande es la fe que obedece, y eso fue lo que precisamente no hicieron Adán y Eva. Ellos no lo hicieron bajo ninguna circunstancia, y eso vamos a decirlo, vamos a explicar un poquito más adelante. Por lo tanto, hay que recordar lo siguiente. Mira, este fruto parece bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Recordemos eso. ¿Hacia dónde nos está llevando entonces la palabra de Dios? Mira, ¿qué pasó con estas frases, con esto que te estoy diciendo? Este fruto parece bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. ¿Qué recuerdas tú? Sí, precisamente Adán y Eva, el fruto prohibido, pero ese les pareció agradable y codiciable para alcanzar la sabiduría. Listo. Ahora, surge una pregunta inicial. ¿Realmente moriré si lo como? Se pudieron haber preguntado ellos. Ahora, en tu caso actual, ¿qué no puedes hacer? Y que te estés haciendo estas preguntas realmente, o este asertivo, es agradable a los ojos lo que yo quiero hacer y es muy agradable desde todo punto de vista. Y mucho cristiano dice, ¿realmente moriré si lo como? Dios es misericordioso, entonces comienzan a jugar con el amor y con la misericordia de Dios, ¿cierto? Comienzan a jugar con los atributos de Dios. Bendito sea Dios, hay que prestarle mucha atención a esto y no caer en esos malos juegos que estamos yendo precisamente, es como oveja camino al matadero. Otra inquietud, ¿realmente me castigará por hacer esto? Bueno, bendito sea el Señor. Si Él nos demanda obediencia y si desobedecemos, entonces no puede ser que vamos a esperar que Dios nos aplauda. Así, si alguien pone sus propios pensamientos por delante de la palabra de Dios, no podrá obedecer a la voluntad de Dios y su desobediencia traerá muerte, no solo a él, sino también a otros. Claro que sí, claro que sí. Yo conozco muchos cristianos que son fáciles, son facilistas, son cristianos que tienen, permíteme que te lo diga así, una mentalidad muy pobre, muy mediocre y no hacen nada
por agradar a su Salvador. Yo estoy hablando desde el punto de vista que ellos dicen que son cristianos, pero son cristianos para nada esforzados realmente. Entonces a estas alturas de la vida y después de mucho tiempo de estar, entre comillas, conociendo dizque a Dios, entonces todavía se soban en muchos comportamientos. Entonces todavía uno los ve bebiendo, todavía uno los ve con un lenguaje vulgar, obsceno, con un lenguaje con falto de fe, por favor, con comportamientos que no son los que Dios nos pide a nosotros, a quienes le amamos realmente. Bendito sea el Señor. Entonces somos causantes de que muchas personas no conozcan a Cristo, no conozcan para nada la salvación. Entonces, por eso es que te digo esto: la desobediencia trae muerte no solo a quien la está viviendo como su estilo de vida, sino también a otros más. Porque muchos cristianos hoy en día no entienden el tema de evangelizar, de compartir de Cristo, y no entienden el tema todavía, y les está quedando difícil, no porque realmente lo sea, sino porque como se entregan más al mundo y a su estilo de vida del mundo, entonces van dejando las prácticas y los principios que la palabra de Dios nos enseña, como los que estamos viendo. Entonces se acoplan más al estilo de vida del mundo que al estilo de vida que Dios nos plantea en su palabra, y así no estamos haciendo nada de bueno para aquellos que necesitan. Todo lo contrario, estamos acarreando maldición para ellos, y obviamente para nosotros, cuando no cumplimos con este punto, precisamente cuando colocamos nuestros pensamientos por delante de los pensamientos de Dios. Y para eso yo te quiero invitar para que lo entendamos mejor. Isaías 55, versículos del 6 al 11. Mucho sentido. Leamos y estudiemos con entendimiento. En la NTV te la voy a leer. Isaías 55, 6, 11. Dice: busquen al Señor mientras puedan encontrarlo. Llámenlo ahora mientras está cerca. Que los malvados cambien sus caminos y alejen de sí hasta el más mínimo pensamiento de hacer el mal. Ponle cuidado. Que se vuelvan al Señor para que les tenga misericordia. Sí, vuélvanse a nuestro Dios, porque Él perdonará con generosidad. Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. La lluvia y la nieve descienden de los cielos y quedan en el suelo para regar la tierra. Hacen crecer el grano y producen semillas para el agricultor y pan para el hambriento. Lo mismo sucede con mi palabra. La envío y siempre produce fruto. Logrará todo lo que yo quiero y prosperará en todos los lugares donde yo la envíe. Qué interesante la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Por eso siempre invito de estudiar, de meditar, de reflexionar. No simplemente que la leas y ya. Cierres el libro, cierres la palabra de Dios, la Biblia. No, estás haciendo muy mal si así la contemplas. Es sencillo. Mira cómo debemos colocar por encima de nuestros pensamientos los pensamientos de Dios, por encima de nuestros caminos los caminos de Dios, porque así lo dice Él. Nos da un ejemplo muy, muy claro. Los cielos están más altos que la tierra. Entonces, como los cielos están más altos, dice: así son mis caminos y así son mis pensamientos, más altos que tus pensamientos y tus caminos. Con respecto a esto, entonces, ¿cómo podemos entonces realmente? Esos son los pensamientos que tenemos que colocar por delante. ¿De quiénes? De nuestros propios pensamientos. Es decir, cuando tú determinas algo, fue porque lo pensaste, pero yo te quiero invitar para que antes de determinar, de obedecer a ti mismo, tus propios pensamientos, coloca por delante de los tuyos los pensamientos de Dios, los caminos de Dios, la voluntad de Dios, que preceda la voluntad de Dios y los pensamientos de Dios a nuestros pensamientos, y no que sea al contrario, porque de lo contrario entonces va a ser obviamente muy malo para tu propia vida. La palabra de Dios nunca sale en vano, jamás. Nuestros pensamientos siempre difieren de los pensamientos de Dios. Por eso la Biblia nos dice que olvidemos nuestros pensamientos y volvamos a Dios.
Debemos olvidar todos nuestros pensamientos contrarios a la palabra de Dios. Todo lo que esté contrario a Dios, no lo cultives, simplemente deséchalo. Cuando desechemos nuestros pensamientos y vivamos según la voluntad de Dios, podremos recibir abundantes bendiciones y vida eterna, por supuesto. Cuando Adán, prestemos la atención a esto, cuando Adán y Eva se llenaron de la palabra de Dios, escucha, se llenaron de la palabra de Dios, el fruto del árbol de la ciencia y del bien y del mal les parecía insípido, es decir, no era agradable, no lo contemplaban ni siquiera, no lo volteaban a mirar, porque estaban llenos de la palabra de Dios, de la presencia de Dios. Sin embargo, cuando oyeron la palabra del diablo a través de la culebra, se dejaron llevar por sus propios pensamientos, ya dejaron los pensamientos de Dios a un lado, y mira que hicieron fue su propia voluntad con respecto a los pensamientos que adquirieron entre ellos mismos. Entonces, el fruto del árbol parecía bueno para comer y agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría, lo que antes no les parecía, porque prestaban toda la atención a la palabra, exclusivamente a la palabra de Dios, a la voz de Dios. Dejaron de hacerlo y dejaron de escuchar a Dios para escuchar al diablo a través de la culebra. Y entonces todo lo que antes les parecía insípido, que no tenía valor ni siquiera, que no les prestaba ningún interés, todo se cambió. Fue dulce, agradable, fue codiciable. ¿Y por qué no? Ser sabios y ser como Dios. Es ahí donde tenemos que meditar, reflexionar muy bien sobre lo que nos dice el Señor con respecto a la obediencia. Los pensamientos de Dios son notablemente diferentes de los seres humanos. Nadie sabe qué puede pasar mañana, y eso es verdad, porque en los 3 tiempos que existen, pasado, presente y futuro, es decir, los que se estudian, ¿cierto? El pasado ya no existe. El presente no lo conocemos. Nuestro único tiempo que nos dio Dios a vivir es el presente, no el futuro, perdón. El futuro es el que no conocemos. Hay que vivir el presente, porque es el que estamos vivos realmente. Pero Dios ve todo el futuro. Por eso dijo a Adán y Eva que no comieran del árbol. ¿Por qué? Porque el día que fueran a comer de él, sencillamente iban a morir. Porque él conocía el futuro y lo sigue conociendo. Pero no, los seres humanos seguimos discutiéndole a Dios, seguimos enfrentándonos a Dios, cuando la Biblia dice: peleará el tiesto con su hacedor. Imagínate cómo inclusive nos llama a Él para que podamos comprender. Debemos hacer lo que Dios nos dice con gozo constante y guardarnos de lo que nos ha prohibido, aunque sea codiciable. Entonces, ¿qué va a suceder? Los ángeles celestiales se inclinarán ante nosotros, o nos alabarán, o nos aplaudirán, o nos dirán: muy bueno, lo felicito. La misma Biblia dice: al que honra, honro. Imagínate, ¿acaso no fue lo que hicieron los ángeles con el Señor Jesucristo cuando nos dice en Mateo 4:11: el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían y alababan y le decían al Señor Jesucristo: muy bien, te felicitamos, estamos a tu servicio, tú lo eres todo para nosotros? Pero si sucede lo contrario, no vayas a pensar que por eso entonces Dios te va a aplaudir. ¿Cómo va a aplaudir Dios la desobediencia, la rebeldía, la terquedad, la obstinación, la división? Todo lo que sucede en un ser humano, y más en la iglesia, y que lo lleva precisamente a su casa y a la misma iglesia, y no es de bendición para la sociedad en absoluto. La desobediencia nos conduce a la muerte. Dios da vida eterna al que es fiel hasta la muerte. Si cada uno de nosotros obedece absolutamente la voluntad del Padre, podremos entrar en la vida, pero la desobediencia de uno de nosotros podría extraviar a muchos, como ya te lo dije ahorita. Podría sí extraviar a muchos, y eso es verdad. Tenemos que prestarle atención precisamente qué es lo que estamos obedeciendo, a quién le estamos prestando atención. ¿Por qué? Porque las consecuencias se hacen notables. Tenemos consecuencias, o buenas o malas, depende si obedecemos o desobedecemos. Continuamos aprendiendo, vamos a seguir aprendiendo muchísimo más a través de estas meditaciones del Pan de Vida con respecto a los principios de vida que nos ayudan a vivir, y estamos en la obediencia, un principio fundamental. Por lo tanto, te invito a que nos acerquemos a Dios y oremos. Acércate a Dios con sinceridad, con sencillez y con humildad, en obediencia, por supuesto. Dile: Padre, en el nombre de Cristo Jesús, recibo esta palabra, Señor. Te sigo necesitando.
Y cada vez que escucho tu palabra, Señor bendito, y las explicaciones, entonces entiendo que cada vez más necesito de ti y es mi necesidad de aprender a conocerte, conocer más de tu voluntad, la cual yo sé, ya sé, dile, que es buena, es agradable y es perfecta. Y por eso es que quiero esforzarme, porque sé que no pierdo nada, Señor bendito, con aprender a obedecerte. Aprender a estudiar, aprender a estar allí en la escuela de la obediencia, Señor bendito, que me lleva, bendito Dios, desde todo punto de vista a agradar y a glorificar tu santo nombre, Señor. Que es el deseo, dile, es mi deseo agradarte y glorificarte. Por eso, Señor, aquí estoy y te pido el favor que siempre me estés enseñando tu voluntad, porque yo estoy dispuesto, Señor bendito. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué bueno, seguimos diciendo, toda la gloria sea para Dios, es porque nos permite seguir aprendiendo y también transmitir estas hermosas enseñanzas. Acerquémonos a Dios, claro que sí, cada día más y más. Y una vez más, envía estas meditaciones a muchos para que tú y yo, como estamos siendo edificados, muchos también lo sean. Se despide de ti este pastor y amigo en Cristo, John Robert Peña Huelvas. Que tengas un feliz día. El pan de vida, alimento que viene de Dios. Envía tus peticiones y testimonios al WhatsApp 302-424-7650.